Muy, pero muy buenas tardes. Vemos ahora sí, en la primera aparición, Jorge Meléndez, reportero, periodista, director de Periodistas Unidos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ahora traigo una playera del UNAM azul para ser multicolor y te mando un abrazo y felicidades por tu noticiero de 7 a 10 de la mañana, Marta Olivia, y le mando un gran abrazo a mi amigo Salvador Frausto. Gracias, Jorge Meléndez, muy, muy agradecida. Gracias. Salvador Frausto, bienvenido, buenas tardes, periodista y director de investigaciones. No se pintó la barba. Del grupo Milenio, no me dejaste terminar, por eso dice, como bien dice Rafael Gómez, ya nos estamos quedando monocromáticos. Salvador, defiéndete, por favor. Sí, caray, ya mero. Ya mero. Es que cuando se la pinta, ay, porque de ese color y que no sé qué, y ahora que no te la pintas, que estás tranquilito, a ver, pero lo prometido es deuda, así que esperamos. ¿Cuánto tiempo le damos, Jorge? Ya la próxima. No, es que él diga, porque yo pues no puedo ir a su casa a pintarle la barba. ¿Qué tal si esta señora y dice, ¡ay! No, muy pues, bien. el que Muy nos bien. diga Salvador. Muy Dice, buena tarde, Marta Olivia, Jorge, un gustazo arrancar la semana con ustedes y ya me la voy a pintar. bueno, promesa hecha, jamás deshecha. Así Exacto. que gracias. Y bueno, empezamos con pues fin de semana bastante movidito por este cierre que hizo la presidenta por los 32 estados, este informe. Ella prometió acudir a los estados pues a señalar qué es lo que están haciendo, cómo se está avanzando. ¿Cuáles serían los 3 puntos importantes que habrías visto, Jorge Meléndez, en este cierre, pero en el evento también de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México? Bueno, el que ya se ha repetido hasta el cansancio, pero hay que insistir en una primera fila, los que son importantes para ella, aunque Omar García Harfuch no estuvo y se disculpó, pero detrás de esta primera valla, pues todos los que no la saludaron en el informe pasado, pero que tienen también problemas serios, como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, como el propio Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Y esto, el simbolismo, sobre todo en la política mexicana, cuenta muchísimo. Segundo lugar, yo creo que nadie dijo, este informe es malísimo, no cumplió con las expectativas, nadie, incluso en Milenio, coinciden Ricardo Rafael y Carlos Pusch, en que la señora Claudia Sheinbaum ha cumplido, que tiene otra manera de enfocar las cosas, más técnica, más política precisa. Y en tercer lugar, que ella pues hace un llamado a seguir con esta cuarta transformación, pero yo agregaría que sí hubo pancartas. Bueno, en primer lugar quiero decir que 400,000 personas que dicen algunos medios, me parece la locura total. No había 400,000 personas, pero en fin. Pero hubo algunos manifestantes con pancartas, que a mí me las enviaron diferentes compañeros, pues planteando lo de las madres buscadoras, lo de Ayotzinapa, lo de que hay violencia, de que no hay un ataque serio a la corrupción y que pues debería este segundo piso de la 4T, así lo dicen, poner atención en más cuestiones de ese estilo y no en otras. Y ya para finalizar y no alargarme,
yo recomendaría nuevamente, parezco porrista de Gerardo Esquivel, diciendo los ricos mexicanos, con la excepción de Carlos Slim, que a pesar de que le deben al parecer 800 millones de dólares, no están invirtiendo en México. Y esto puede traer un problema gravísimo para el país, porque el famoso Plan México que está ahí, ¿no? No se puede llevar a cabo si no hay inversión privada. Puede llegar inversión extranjera y estar aquí, puede el gobierno tener planes importantes, aunque limitados, por ejemplo, en vivienda, en educación y demás. Y entonces, si no invierte los mexicanos que se dicen, no, pues vamos a defender al país y demás, pero si no invierten en hacer que el Plan México funcione realmente, con la cuestión de trenes, de agua, de salud, etcétera, pues estamos en un problema muy serio, porque por más que el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores logren tener dineros de muchos lugares, entre ellos de aduanas, donde ha habido un robo de más de 500,000 millones de pesos desde hace tiempo, pues no vamos a tener dinero para crecer. Por eso se dice ahora que este año se podría crecer del 0.8 al 1.8. Y dice Esquivel, pues yo creo que el 1.8 no vamos a llegar si no hay inversión privada nacional. Y con eso termino. Gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, también ya tenemos aquí a Daniela Pastrana. Daniela, muy buenas tardes, periodista, directora de Diario Red América Latina. Hola, ¿cómo están? Acá tenía unos líos con internet, pero ya estoy. Muy bien, bienvenida, Dani. Y bueno, estamos en este recuento de los aspectos que quieran destacar del evento que tuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el primer año de gobierno, ese evento masivo. Salvador Frausto. Sí, Marta Olivia, yo veo varios mensajes interesantes en el discurso de ayer de Claudia Sheinbaum. Por una parte, aunque no utilizan estas dos palabras, pero me parece que es un mensaje de continuidad con cambio. Este término que acuñó Andrés Manuel López Obrador de que su sucesora o su sucesor en ese momento que acuña el término debía representar la continuidad con cambio. Me parece que Claudia Sheinbaum ha navegado muy bien en ese sentido. Por una parte, abraza, digamos, los cariños de continuidad que tiene López Obrador, sigue este esquema de la cuarta transformación, de programas sociales, de un acento social, preocupación por los pobres, digamos, un nacionalismo frente a los Estados Unidos, un reclamo de soberanía, pero a la vez se muestra técnica, se muestra sello propio, ha lanzado sus propias iniciativas, se está dibujando ya una reforma político-electoral con los tintes de su sello personal de gobernar, que le ha traído muchos dividendos. Medimos con Millennial, la central de datos e inteligencia artificial de Milenio, y la presidenta Claudia Sheinbaum llega a su primer año de gobierno con 75% de aprobación en redes sociales. Hace un año tenía 71% de aprobación, generaba 71% de sentimientos positivos en redes sociales, y el día que gana la elección tenía 60%, es decir, ha ganado 15 puntos desde que ganó la elección y 4 puntos desde hace un año en el terreno de la aldea digital.
Mientras tanto, los opositores no logran levantar el vuelo, siguen teniendo niveles de desaprobación muy, muy altos, especialmente, por ejemplo, Alito Moreno del PRI, que tiene 80% de desaprobación, y Lili Telles, que tiene el 70% de rechazos en redes sociales. Entonces, vemos un desempeño en el cual durante un año de gobierno la presidenta se erige como la líder política más aplaudida y más comentada en México, porque como sabes, estas mediciones de redes sociales son una temperatura, un registro de lo que ocurre en el país. Y bueno, pues eso se está comiendo a la oposición, está logrando niveles muy, muy altos y está generando en su entorno una serie de fortalezas que la llevan, la tienen por lo pronto muy bien posicionada. Y finalmente veo dos mensajes extra en este discurso de ayer. Uno que es el llamado a la unidad de la 4T, que señala con mucho énfasis que no caigan en trampas los morenistas que los quieren dividir, que deben mostrarse unidos ante los embates y los gritos de la oposición, pero a la vez da un mensaje también con mucha claridad de que va a aquellas personas que no sean honestas, que no se guíen bajo los principios de austeridad, van a tener que enfrentar a la justicia. Entonces, no van a tapar a personas involucradas en delitos o en corruptelas. Entonces, ahí van los guiños acompañados de estos que mencionó Jorge, de pues ahora enjauló a los morenistas que hace algunos meses por andarse tomando una selfie no la saludaron a tiempo, y ahora los pusieron en un corralito ahí para que pusieran atención, como dice mi compañero hoy, Israel Navarro en su crónica en Milenio, pues como un regaño de escuela, ¿no? Es decir, a ver, guárdense en su corral y pongan atención a la maestra. Pues sí, hay quienes lo vieron así, aunque divertido, sonriendo, pues estaría mal que estuvieran llorando, pero bueno, la interpretación, Daniela Pastrana, de ¿es solamente protocolo o qué pasó ahí hubo corralito o no hubo corralito? Bueno, mira, es un tema que creo que está bien para el cotilleo, para la risa. Yo la verdad creo que no afecta directamente a las relaciones políticas y a los acuerdos que se están dando dentro de Morena y de la Cuarta Transformación. Creo que más allá de lo simpático que puede ser también ver si se hacen selfies, si los meten al corralito, si es que nos sirve a nosotros para el cotilleo, en realidad lo que hay que ver es un poco lo de fondo, ¿no? Y bueno, son temas que son relevantes en términos de los mensajes que está dando. Como bien han dicho ahora Jorge y Salvador, hay temas importantes. Uno es el que le envió a Salinas Pliego cuando habló de la ley de amparo y dijo, bueno, la ley de amparo justo es para... no es para quitarle, o sea, las modificaciones que están planteando no son para quitarle derechos a las personas, sino para quitarle privilegios a los poderosos que han mal usado esta ley. Creo que ese es un mensaje relevante e importante, que es para que lo escuche Salinas Pliego por el asunto de la discusión que hay sobre el no pago de impuestos, pero también para que lo escuchen otros empresarios que han utilizado este recurso para frenar muchas cosas. Y no vayamos más lejos, recordemos no recuerdo ya ni cuántas eran, juicios de amparo, como 1000 que se presentaron en contra del nuevo aeropuerto, ¿no? O en el tema de la vacunación, que tenían a la Secretaría de Salud respondiendo amparos y amparos y amparos cuando se estaba planteando una vacunación universal. Entonces, es un desgaste, es innecesario, se ha mal utilizado y bueno, el mensaje está claro.
El otro es interno, ¿no? Ese de que quien robe y traicione, pues va a tener que enfrentarse a la justicia. Aquí el problema es que si la justicia, o sea, si, como lo hemos platicado acá, si vamos a dejar eso en manos de Gertz Manero, pues podemos quedarnos ahí esperando un ratote, ¿no? O sea, nunca parece que sea rápida y expedita. Pero el asunto es ese, ¿no? O sea, el mensaje es, no voy a meter las manos por ustedes, básicamente. Y creo que eso es importante también en el sentido de, pues, los mensajes, el otro mensaje que ha dado, podría ser con dedicatoria a Adán Augusto López y el otro es a Ricardo Monreal, de decirle a la familia, pues saben que espérense tantito, ¿no? O sea, no tienen como por qué correr todos a seguir haciendo de Zacatecas como su reinado. Creo que son mensajes que más allá de dónde se coloquen o dónde no se coloquen los personajes, que manda señales internas de definiciones también de lo que espera de su gobierno. Ahora, el tema es como del dicho al hecho, ¿no? Cuánto es lo que realmente va a concretarse de esos mensajes. Esa es la parte que todavía no está absolutamente clara porque pues estamos en épocas difíciles que se requiere por un lado acuerdos para tener mayorías, pero que de algún modo funcionan también como elementos de presión. Son mensajes como para decirle, a ver, estamos, ¿no? O sea, acá está, deja de estar dando lata, según, ¿no? O sea, deja de estar generando problemas porque pues tienes estas deudas pendientes. Siento yo que es más en ese sentido que en el sentido de que realmente se vaya a concretar. Morena y la Cuarta Transformación todavía necesita muchas mayorías, la construcción de muchos acuerdos para poder sacar las siguientes cosas que tiene en agenda Claudia Sheinbaum y sobre todo para poder enfrentarse a los requerimientos que se necesitan. Tenemos que ir muy rápido, Marta Olivia, en ciertas cosas como la construcción de acuerdos para el Plan México o y para la recomposición o reindustrialización, porque tenemos enfrente a un enemigo muy grande que es Estados Unidos. Justo eso, Daniela, ¿cuáles consideras, Jorge, que son los retos para en este segundo año de gobierno de la presidenta Sheinbaum? Bueno, yo considero que son varios, pero diría que tres fundamentales. Uno, la revisión del TEMEC, que ya se está haciendo. Marcelo Ebrard y varias personas ya están negociando algunas cuestiones y creo que lo van a negociar o tratar de negociar junto con Canadá para no estar solos y para que no nos agarre Donald Trump de un lado y de otro y nos quiera confrontar, porque es muy común de este negociador que no gobernante, empresario que no político, hacer este tipo de cosas para sacar la mayor raja posible y quizás poner unos aranceles en algo y quizás impedir algunas mercancías mexicanas que vayan allá, etcétera, etcétera. Este es uno de los problemas fundamentales que tiene. El segundo, yo lo decía ya, la economía. Y no porque esté haciendo mal trabajo Edgar Amador o los compañeros que están ahí en economía, tanto en la Secretaría de Hacienda, como en el Banco de México, como Nacional Financiera, etc. Ahí, por ejemplo, en Nacional Financiera, yo creo que falta dinero para incluso, como años se hacía, fuera un banco de desarrollo que le diera dinero a muchas cuestiones, incluso dinero a
pérdidas, pero para que la economía surgiera mayor. Pero pues no tenemos el dinero suficiente y tampoco nos podemos endeudar en demasía porque ya llegamos a cierto límite en donde las financieras entonces podrían poner una serie de obstáculos para que llegara la inversión extranjera a México, la cual, por cierto, no es una inversión extranjera nueva en gran medida. Hay algunos proyectos que sí se van a realizar, sobre todo en Querétaro y en Nuevo León, de inversión extranjera directa, que es nueva, que es importante, pero en realidad es total de reinvertir en algunas cosas que son no solamente capitales para México, sino para Estados Unidos y demás. Y yo diría que un tercer problema es que ya es necesario que haya un ataque no solamente a la corrupción, sigue habiendo una gran corrupción en muchos lados, no solamente en el huachicol, no solamente en aduanas, no solamente en negocios y demás, sino hasta en lugares que uno no se imagina como universidades. Es tiempo que se ponga ya orden y se meta a la cárcel a varios sujetos y bueno, a lo mejor, como decía Daniela Pastrana, es difícil con Ricardo Salinas Pliego y con la REA, que también tiene amparos por muchos lados, pero hay que meter al bote a una serie de personajes para poner orden aquí, porque si no, va esto a seguir cabalgando y entonces los que están, aunque sean el corralito, dicen, bueno, pues puedo seguir haciendo lo mismo, enriqueciéndome, aunque me manden a segunda fila, pero estoy cerca de eso. Yo creo que esos tres problemas son los fundamentales para mí. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, además de todo el mensaje y todo esto, hay una palabra que volvió a aparecer en ciertas crónicas y en mensajes, corporativismo, donde vimos algo que no habíamos visto durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos dirigibles de la CATEM de Pedro Aces con mensajes de apoyo y su nombre pues bastante amplio, y la distribución de mantas de la CROC, por ejemplo. ¿Hubo, no hubo? ¿Y de qué manera puede ayudar o afectar al movimiento de la Cuarta T? Sí, bueno, pues vimos ahí a una serie de sindicatos, hay un movimiento que se ve cada vez más organizado, la capacidad de movilización que está teniendo Morena es impresionante. A través de estos mecanismos, me parece que lo que vimos ayer es una mezcla de contingentes organizados, ya sea por sindicatos, por agrupaciones vecinales, digamos, por oficinas de Morena en los estados, movilizando a sus bases, a sus agremiados, y por otra parte también mucha gente espontánea que llegó al Zócalo a compartir, a escuchar el mensaje de la presidenta Sheinbaum. Entonces hay esa combinación de asuntos. Me parece que la capacidad de movilización que está teniendo Morena es muy impresionante. Se está creando una maquinaria muy, muy fuerte. A la vez vemos esta meta que se puso Morena de tener 10 millones de afiliados para poder también generar comités en cada municipio, en cada distrito, y tener una posibilidad de movilizar a los ciudadanos afiliados a Morena. Entonces, ese es un gran reto, me parece, para la oposición, que luce
sigue luciendo sin capacidad de reacción, simplemente reaccionando con enojo, y Morena se está comiendo todo el espectro político, está generando un movimiento de una fuerza inusitada que pues lo vimos ayer en esto, insisto, combinación con ciudadanos que fueron por su propia voluntad. Entonces habrá que observar de qué manera se está creciendo el movimiento, y es más o menos entendible porque no se ven figuras en otros partidos políticos que agrupen, que generen, que movilicen. Vemos estos cuando convocan Alessandra Rojo de la Vega, o cuando convocaba Xochitl, es decir, no se ve ahí una invitación, un movimiento social. Los líderes opositores están totalmente desacreditados. Entonces, sí es algo que llama mucho la atención. Ahora bien, en lo que decía Jorge, de cuáles son los retos en el futuro inmediato, en el segundo año de Claudia, yo pondría énfasis en el tema de la corrupción. Me parece que hay que consolidar los mensajes que se dieron ayer en el Zócalo, en cuanto a ver qué va a pasar en el próximo año, en el segundo año de gobierno, con el tema del huachicol fiscal, con el tema del exsecretario de Seguridad de Tabasco, qué va a pasar con las reglas del nepotismo, qué candidatos va a poner Morena. Entonces vamos a poner atención, porque si no se cumple la palabra empeñada, corre el riesgo el morenismo y la propia presidenta Claudia Sheinbaum de perder legitimidad. Es decir, hay que darle seguimiento a ese tipo de temas, y como decía Daniela, pues mientras las cosas queden en manos de una Fiscalía General de la República lenta y que no parece interesada en resolver realmente los asuntos, pues ahí pueden venir el empantanamiento de buenas voluntades, y queden libres las personas responsables de esos actos fuera de las normas. Gracias, Salvador Frausto. ¿Cuál consideras, además del mensaje contundente de no a las complicidades en este segundo piso de la cuarta T, Daniela Pastrana, cuál consideras que es el reto principal, y saber, como dice Salvador, estos personajes tan cuestionados que estuvieron o no en un corralito, no estuvieron cerca para poder saludar a la presidenta? Esto es independiente. ¿Qué nos espera de su actuación política y de la comunicación con la presidenta en este segundo año? Bueno, yo creo que uno de los principales retos casi no se mencionó, y que justo tiene que ver con la relación con Estados Unidos, con mantener los equilibrios de la economía que hasta ahora ha tenido muy buena gestión el gobierno de Claudia Sheinbaum en las condiciones en las que estamos con una súper difícil relación, negociación con el gobierno de Estados Unidos, con estar todos los días como en la cuerda floja, y se ha mantenido en equilibrio. Digamos que tenemos ciertas cosas favorables en términos económicos, pero por supuesto que en cualquier momento eso puede caerse, y también caerse porque estamos amarrados a la economía de Estados Unidos, y la economía de Estados Unidos no está bien. Hay que ver los datos, por ejemplo, de la caída en las remesas, 8% en este mes, y claro, eso tiene que ver porque pues, si en Estados Unidos la gente tiene miedo de salir a trabajar porque están las deportaciones, o porque se han reducido incluso trabajos ahora con el paro del gobierno de Estados Unidos, todo ese tipo de cosas nos afecta a nosotros directamente o indirectamente, quizá debería decir más bien indirectamente. Entonces, ese ir en la cuerda floja, pues sigue estando la cuerda floja, o sea, que lo haya llevado bien y que haya podido caminar bien sobre la cuerda floja no quiere decir que no sigamos en esa cuerda floja. Entonces, creo que ese es uno
de los principales retos, ¿no? Mantener el equilibrio entre la relación que tenemos de dependencia con Estados Unidos y abrir las posibilidades a otros mercados cuando es claro que a Estados Unidos pues, espera que no lo hagamos y que sigamos ahí estando pues básicamente secuestrados por sus decisiones en temas de política económica. Entonces creo que eso es sin duda un gran reto para el segundo año. El otro reto es interno, que tiene que ver con una cosa similar, pero con el poder económico de México, ¿no? Porque tenemos que, por un lado, abrir los espacios y tender los puentes para que se pueda empezar este trabajo de reindustrialización que se ha planteado, o sea, a apoyarse en los empresarios mexicanos para pues poder sacar o dejar un poco la dependencia con Estados Unidos, pero al mismo tiempo, pues bueno, eso ya lo sabemos, nuestros empresarios mexicanos nunca se han caracterizado por ser precisamente proclives a la justicia social, no aceptan ni el tema de las 40 horas, o sea, por otro lado se tiene que mantener, ¿no? El rumbo en términos de mejorar las condiciones de vida de la gente que menos tiene, y eso pues también pasa por decisiones delicadas con el empresariado mexicano. Entonces, creo que ese va a ser nuevamente el reto del próximo año, cómo ir lidiando con esas cosas, cómo ir caminando en esas distintas pistas y por supuesto seguir reduciendo el tema de la seguridad, porque aunque nos digan 27 homicidios diarios menos, pues con que haya 10 diarios, son cosas que no debería haber, o sea, es como si subimos a lo máximo y bajamos poquito o bajamos a la mitad, pero sigue siendo muy alto. Bien, gracias, Daniela. Y bueno, precisamente, y cambiando un poco de tema, pero siguiendo con el tema político, decirles que, bueno, ayer Saúl Monreal dijo que pues él está puesto para participar, que primero va a esperar a Morena, pero pues que ya puede estarle echando ojitos a otros partidos. Hoy le preguntaron a la presidenta en la conferencia matutina. Veamos parte de lo que contestó. Pues que se espere 6 años, está joven. Está muy joven él. Tiene todavía mucha vida por delante. Él dice que no descarta irse por el PRI o por el PAN. Bueno, pues allá lo evaluará la gente, ¿verdad? Si llega a ser una circunstancia. Aquí mi recomendación personal, no de la presidenta, de Claudia, es que se espere 6 años. Hay mucha vida por delante todavía, es joven, tiene mucha vida política por delante. Jorge Meléndez, ¿cómo interpretar esto en todo en Zacatecas de los Monreal? Bueno, es que estos señores se sienten de verdad que el Estado es de ellos. Y el señor Saúl Monreal dice, si a lo mejor no me eligen Morena, yo me voy por el PRI o por el PAN. Pues yo creo que de una vez que tome la determinación y vamos a ver cómo saca 8% si es candidato del PRI o del PAN o de los dos juntos, porque yo creo que el Movimiento Ciudadano ni lo apoyaría. Entonces, estas son las clásicas cosas que hacen muchos políticos de Morena, que nos tienen, yo creo que a muchísimos descontentos. Es decir, se les da poder, dinero, posibilidades de hacer, y todavía quieren más. Y cuando no se les otorga, pues casi dicen, sí, no me lo das, pues te voy a hacer un levantón en tal o cual lado. Yo creo que eso es lo grave de Morena, que tiene una serie de personajes verdaderamente impresentables. El señor Armenta ya volvió a
reprimir a los periodistas en Puebla. En otros lados, el señor Rubén Rocha Moya, dice que Sinaloa va fabuloso, que no hay problemas, que las cosas van bien. Y así podríamos ir peinando la República, no solamente con gobernadores, sino hasta con senadores o diputados. Este señor Pedro Aces, del que hablaba mi amigo Salvador Frausto, pues sigue haciendo fiestas y saraos, y en México, en España, se lleva al señor Ricardo Monreal para festejarlo allá y demás. Y Ricardo Monreal a veces dice una cosa y como la chimoltrufia a veces dice otra, porque dice, ya la regué en este asunto. Yo creo que también es tiempo, así como decía doña Pastrana y Salvador, en el caso de la corrupción, de poner cierto orden en Morena, porque Morena a veces es una cosa terrible, cómo se dan internamente las cuestiones. Y decirle a este señor Saúl, pues sí, como lo dijo la presidenta, ¿te quieres ir con otro partido para ser candidato a la gobernatura? Adelante, hasta te ponemos alfombra roja, guinda o azul o tricolor para que te vayas. Ya basta de que estos personajes estén chantajeando, no solo a la presidenta, sino al país. Hay que poner orden allí, y yo creo que en Morena es necesario ya meter un calambre, cuando menos a varios que son realmente impresentables. Gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, recordar que Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas, actualmente lo es David Monreal, y Saúl Monreal, su hermano, también menor que ellos dos, pues ya ha dicho que pretende gobernar la entidad. ¿Qué encanto tiene para este tipo de personajes en Morena? Pues las gubernaturas o las alcaldías, porque no son los únicos, son muy citados porque, bueno, ya sería el tercer gobernador Monreal en caso de hacerlo. También la presidenta en una parte del video dijo, bueno, pues si quieren irse por otros partidos, veremos qué dicen las y los ciudadanos. Salvador. Sí, bueno, además Saúl Monreal trae un pasado en su ejercicio de gobierno como alcalde en Fresnillo desastroso. Es decir, mientras gobernó Fresnillo, fue uno de los municipios que estuvo entre el primero y segundo lugar con más homicidios y con más violencia criminal durante su periodo de gobierno. Entonces, ¿cómo tiene el descaro de decir, bueno, pues no pudo resolver los problemas de Fresnillo y ahora quisiera presentarse a buscar la gubernatura de Zacatecas? Bueno, pues no trae muy buenos números detrás que lo acompañen. Ahora, la otra circunstancia es que se ha puesto una regla dentro de Morena en la cual, para cuidar el prestigio, la imagen del movimiento, y incluso Ricardo Monreal le ha dicho a su hermano que puede esperar, que no es el momento de ir por la gubernatura. Claudia Sheinbaum ya dijo que es joven, que puede esperar seis años. Me parece que esta vocación de sentirse los dueños, los caciques del Estado, pues muestra muy poca generosidad por parte de Saúl Monreal, pero también muestra una falta de olfato político. Yo coincido con Jorge en que si se lanzara por algún otro partido, obtendría muy poca votación. No están midiendo la temperatura, la gente está castigando ese tipo de expresiones, el nepotismo, el autoritarismo, los lujos,
fallar en cuanto a los temas de austeridad y los temas de corrupción. Es decir, no están entendiendo el momento político algunos dirigentes partidistas. No veo que haya mucho para dónde moverse de este personaje, Saúl Monreal. Y por otra parte, me parece que ahí es donde se deben ver las transformaciones, en que se respete la regla de no al nepotismo, en el que se respete la regla de no a la reelección. Pues bueno, la pasaron hasta el 2030, pero hay, digamos, unos candados internos en Morena para buscar acabar con ese tipo de costumbres. Ya se asoma una reforma política electoral que con visos de asuntos interesantes, como puede ser, por ejemplo, la eliminación del fuero de los legisladores y de quizá sí, de los legisladores, para que no haya un abuso de este tipo de mecanismos. Entonces, se asoman ahí transformaciones interesantes que sí pueden ser de una dimensión muy grande, que Morena se vea en el espejo del PRI. Ahora vi este fin de semana, me había tardado en verlo, el documental de Denise Merker sobre el PRI, Crónica del Fin. Me parece un trabajo muy interesante de cómo fue derrumbándose este partido por los vicios de sus dirigentes, por las frivolidades de muchos de sus dirigentes, de los expresidentes, por el autoritarismo de algunos, por la cerrazón de otros, por escándalos de corrupción y de enriquecimiento fuera de la ley. Es decir, hay que cuidar, ¿no? Me parece que es muy importante este segundo año de la presidenta Sheinbaum para que esas reglas que está tratando de empujar vayan permeando y se vayan instalando en la cultura política del morenismo, y ese tema del nepotismo es una de las primeras pruebas que vamos a ver. Vamos a ver cómo se mueven estos políticos en los próximos meses. Gracias, Salvador Frausto. Daniela Pastrana, a ver, ya se le dijo abiertamente a Saúl Monreal que pues no puede ser. Ya hay una ley antinepotismo que empieza en el 30, pero ya se les pidió de favor a los de Morena que desde el 27 ya no hagan esto. Ya, es decir, ya ha habido varios pronunciamientos por el mismo tema, por una familia a la que en Zacatecas le dicen familia de caciques. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Recuerdo también que en el PET dijo que podría ser por el PT y el Verde, y el PT y el Verde dijeron ya no. Está buscando, hay versiones allá en Zacatecas que estaría buscando al PRI y al PAN. ¿Qué se necesita? ¿Qué mensaje se necesita dar desde Morena para un estate quieto, ¿no? Este tipo de personajes. Bueno, pues yo lo que creo es que lo que se necesita es abrirle la puerta y decir que se vaya con el PRI. Ahora decía, ¿no? Que está buscando, que podría buscar a otro partido si es que no le aceptan en Morena. Pues pienso que para Morena sería una cosa benéfica. Como bien dice Salvador, es muy poco probable que sin el acompañamiento del partido que ahorita está digamos, en mayoría, incluso en hegemonía, que es Morena, pues no tiene ninguna posibilidad, no solo porque su gestión en Fresnillo efectivamente fue desastrosa, no solo porque es parte de un clan político que en realidad tampoco le ha traído muchos beneficios a la población, aunque tenga controles corporativos. No veo yo en qué le beneficiaría a Morena que fuera su candidato, en ninguna circunstancia, ¿no? Más bien creo que termina siendo un lastre para el partido. Un lastre de los que el partido debería irse deshaciendo, que no ha querido, más bien los ha querido acoger, cuidar, proteger, los pone de candidatos y eso, pero el partido debería irse deshaciendo de estos personajes que terminan siendo
pues generando saldos rojos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso acá de Rubalcaba, ahora director del Metro, Adrián Rubalcaba, que se supone que le iba a dar no sé cuántos votos a la campaña de Claudia Sheinbaum y por eso entró y por eso ahora bla, 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 y realmente le representó muy pocos votos, ¿no? O sea, en realidad yo creo que todos estos personajes que brincan de un lado al otro y que presumen tener una fuerza política grande, cuando se quedan solos te das cuenta que no tienen ninguna fuerza política en realidad, ¿no? Entonces, más bien venden espejitos, dicen yo sí, conmigo sí ganas, y en los hechos lo que vemos es que no tienen esa capacidad. Creo que si quisiera irse a otro partido a contender, a Morena le haría un favor. Gracias, gracias Daniela Pastrana. Miren, con el otro tema en el que vamos es acerca de lo que ha estado pasando y la postura presidencial sobre Israel, sobre los 6 mexicanos detenidos y las protestas por Gaza durante el primer informe. Estamos viendo ahorita en la cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde señala, a ver, vamos a verlo, vamos a mandarlo aquí a la producción, mientras para decirles cuál, ahora sí que lo más actual que se ha pronunciado, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que hoy el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Kitziot, Israel. Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región. Y bueno, también señalan que ha mantenido contacto permanente, que se han hecho las gestiones pertinentes para obtener, dijo, los medicamentos requeridos. Y también que para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayectoria de regreso. Jorge Meléndez, ya están, parece que pues como que suavecito y suavecito cada vez más, pero como que ha estado empujando la ciudadanía a pronunciamientos más claros de parte del gobierno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Coincides con esta visión? Yo creo que sí, yo creo que ha faltado también ahí cierta firmeza y audacia. Sé que la comunidad judía en México es muy importante económicamente, que Estados Unidos nos presiona, etcétera, pero yo creo que esa situación ya tiene que resolverse porque han dicho quienes estuvieron detenidos cómo se les trataba. Se les trataba como a los judíos en la época nazi, y no se vale que este señor Benjamín Netanyahu esté haciendo de las suyas como le dé la gana, y no, a pesar de que jamás dijo, bueno, ya nosotros vamos a negociar, él sigue bombardeando, él sigue mandando misiones, sigue arrancando el territorio de esto, de aquello, de lo demás, y yo creo que es necesario ya ponerle un alto a este señor, y qué bueno que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga esa medida, porque los que están allá, pues están en condiciones muy preocupantes y son personas que realizaron una acción civil, ninguna cuestión ni armada, ni peligrosa, ni nada. Ya sabemos que va a salir otra flotilla para ver si puede llegar, pero Israel está demostrando que se da un quien vive con la Alemania nazi para tratar no solamente a sus oponentes, sino a quienes encarcela, y ya basta, hay que ponerle un alto a estos señores, y qué bueno que vayan a regresar a los mexicanos que están allá muy valientemente, y a los cuales saludamos, les mandamos nuestro abrazo, nuestra solidaridad, y ojalá regresen pronto. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿qué esperar en los próximos días de este tema de Gaza, Palestina y los mexicanos detenidos allá?
A mí me parece que la política que ha seguido la presidenta Sheinbaum en el caso de Gaza y el conflicto entre Israel y Palestina ha sido muy frío y muy inteligente. Es decir, es un momento muy difícil para la presidenta Sheinbaum con la presión de los Estados Unidos, con esa beligerancia de Trump, con el lobby judío en nuestro país. Me parece que aún así ha sabido posicionar y llamarle genocidio a lo que está ocurriendo, a lo que realiza Gaza lo que realiza Israel en territorio de Gaza. Y en el caso de los mexicanos de la flotilla, yo creo que la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue puntual, se movió muy rápido, ha estado atento, ha estado cerca, les ha llevado medicinas, ha llevado información tanto a los mexicanos que se encuentran allá, como para la información que ha llevado hacia sus familiares. Me parece delicado y que es el espacio político que le queda al gobierno mexicano. Jugar con frialdad y jugar con inteligencia para poder regresar a los mexicanos. Por ejemplo, en este mensaje que vimos, también se menciona que el propio embajador de Israel pues va a acompañar a los colegas mexicanos, a los compatriotas mexicanos, y yo creo que, bueno, pues ese es el espacio político en condiciones no ideales. Me parece que subirle el tono a una confrontación mayor no es ni siquiera eficiente, no es útil como algo eficaz políticamente si lo llegara a hacer. Ya vimos la beligerancia con la que actuó Donald Trump en el caso de Petro. Entonces, tenemos nosotros la renegociación del Tratado de Libre Comercio al 11:45. Entonces, veo yo bien esas acciones, y por supuesto, pues el repudio que debemos tener todos al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. Gracias, Salvador Frausto. ¿Qué acotar respecto a este tema, Daniela Pastrana, en estos momentos difíciles? Porque, como bien lo decía Salvador, en el caso de Colombia vemos las reacciones, pero nosotros los tenemos pues más cerquita, sobre todo los Estados Unidos, y a un presidente como Donald Trump, que no se sabe de qué humor y sobre qué va a ir, contra quién va a amanecer en este día. Pues mira, los tenemos más cerca, pero la política militar y de intervención de Estados Unidos en el tema de las drogas y del narcotráfico en Colombia, pues es una política que tiene mucho, o sea, que ha tenido también mucho poder y mucha fuerza. O sea, hay también una relación muy fuerte ahí. Hay que recordar que Colombia tiene varias bases militares de Estados Unidos, de las que difícilmente podría zafarse, ¿no? Entonces, no creo que el asunto de la frontera haga necesariamente más complicada nuestra relación que la que pueda tener Colombia, justo por esa historia que hay relacionada con el tema de las drogas y de la intervención que ha tenido directamente en las políticas de Estado de Colombia, Estados Unidos, durante pues, muchos años antes de Petro. Creo que, bueno, a mí me gustaría esperar a que regresen y a escucharlo. Yo hoy escuché en el tablero en España el testimonio de una de las personas que ya fue repatriada a España, porque ha habido ya repatriados a otros países, sobre las condiciones como las habían tratado y las condiciones en las que habían estado o en las que han estado, en las que fueron literalmente secuestradas por el gobierno de Israel, y realmente me pareció muy preocupante. O sea, creo que cada día que pasen ellos en esa cárcel de Estados Unidos, de Israel, es un motivo de preocupación que tiene que ser un motivo de preocupación para todos nosotros. Creo que el gobierno de México, sin ser
sin romper y sin cualquier cosa que tuviera que hacerse, podría haber sido un poco más insistente en esa parte, ¿no? Podría haber sido o apresurar más las negociaciones, porque al final de cuentas ya han sido repatriados a otros países otras personas. Yo quisiera esperar a que ellos vuelvan y que sean, y escuchar, pues, ver en qué condiciones fueron considerados antes de poder emitir una opinión sobre la gestión que ha tenido el gobierno mexicano, ¿no? Me parece sí que es preocupante que ya sean 5 días y que no tuviéramos hasta ahora una claridad sobre ese tema, ¿no? Gracias, Daniela Pastrana. Y bueno, estamos llegando al final de esta mesa de periodistas, esta mesa de análisis. Nos vamos rapidito, un minutito con el postrecito. Jorge Meléndez. Y a mí me invitaron hoy a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales a un acto a favor de Palestina, en contra de Israel. Y yo dije, pues no puedo ir porque tenía que estar aquí con ustedes. Pero me acaban de informar que el acto se suspendió por una serie de mensajes que pusieron en los baños en contra del acto y que ya la Guardia Nacional anda por ahí merodeando por la universidad, porque, pues, ¿quiénes son estos personajes? Quizás son los que están en las manifestaciones vestidos de negro, que impiden incluso hacer en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, porque decía que había una serie de bombas, un acto al respecto. Y es totalmente reprobable, y yo creo que ya basta de soportar a estos señores de negro. Agarraron a uno, yo creo que se pueden agarrar a muchos más. Y finalmente, mi solidaridad con Rodolfo Ruiz de Puebla, que vuelve a ser amenazado, ya lo dije hace rato, pero lo reitero, por Alejandro Armenta. Quién sabe por qué razón. Es la primera vez que lo amenazó, tomó un video en donde él no lo hizo y se lanzó contra Rodolfo Ruiz. Ahora ya el ataque es directo y mi solidaridad con Rodolfo y mi repudio al señor Alejandro Armenta, gobernador de Puebla por Morena. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, interesante porque el grupo de académicos por Palestina estaban convocando a este evento mañana en el Espejo de Agua de ahí de la UNAM. Sí. Pero bueno, importante confirmar esto. Estamos buscando información en esto. Al final del noticiero les vamos a dar a conocer. Salvador Frausto, postrecito. Sí, me parece que el tema de la situación de los migrantes mexicanos o hispanos en los Estados Unidos sigue siendo un tema muy, muy fuerte, que no nos aburra, que no se nos olvide ese asunto. Hay que darle un seguimiento puntual a las atrocidades que está cometiendo la gente del ICE, las autoridades en general de los aparatos de seguridad de los Estados Unidos son muy, muy fuertes. El clima de temor y de horror que están sembrando en Estados Unidos es tremendo. Y bueno, pues esos reportes mañana publicamos en Milenio un reportaje de Laura Sánchez Ley sobre una nueva forma en que los polleros están pasando migrantes a Estados Unidos y las condiciones en las que los pasan, que es cuál es la cantidad de dinero que están teniendo que desembolsar para poder llegar a buscar entrar hacia allá. Entonces, es un tema que me parece que sigue en la agenda y que hay que ponerle atención. Gracias, Salvador Frausto. Daniela Pastrana, postrecito.
Bueno, pues yo les quiero invitar y decir, ya creo que ya lo sabes, Marta Olivia, ya platicamos de esto, acabamos de arrancar hoy un noticiero matutino, que vamos a estar ahí en grandes competencias, Marta Olivia, con distintos enfoques y a veces los mismos, y a veces nos vamos a cruzar y nos vamos a tener que estar viendo, pero yo creo que es muy importante que se abran espacios a las discusiones de periodismo riguroso, de periodismo que busque combatir la desinformación. Estamos saturados de de historias a lo largo de nuestra historia de periodismo y de medios corporativos que han ayudado a desinformar. Hay una historia, hay una anécdota común en nuestro gremio de que hay algún grupo de periodistas que están, los de investigación, que están tratando de velar lo que hay debajo de la tierra, cavando para sacar lo que alguien quiere ocultar, y por ahí hay otro grupo más grande, que son muchos de estos medios o de la industria mediática, pues cubriendo el mismo espacio, ¿no? Tratando de cubrir. Y entonces creo que frente a eso, pues que la competencia sea entre nosotros, entre los que creemos en el periodismo de rigor y en el periodismo con cierta defensa de lo que es la justicia social. Creo que, pues que así, ojalá algún día ese sea todo el espectro y vayamos haciendo cada vez más chiquitos a estos medios que desinforman. Entonces, pues hoy lo arrancamos, por eso me ven así estos ojeros y por eso así, está difícil, Marta Olivia, yo nunca había hecho tele y ahora que lo empecé a hacer dije, no, qué barbaridad, mis respetos a todos los que lo han estado haciendo todo este tiempo. Entonces, pues ahí vamos a estar en Canal Red, intercambiando las noticias. Yo voy a abrirme a las 7 para ver qué dices, que nosotros empezamos a las 7:15. No, bueno, es broma, pero ahí vamos a estar viéndonos unas a otros, como siempre. O sea, uno sigue lo que hacen los compañeros, lo que hacen los de Dominga, uno sigue, o sea, uno vamos siguiendo lo que hace periodistas que creemos que son confiables, ¿no? Y ahí vamos. Gracias, Daniela Pastrana. Pues sí, creo que esta no es competencia porque hacemos lo mismo periodismo, hacemos en medios alternativos y demás. Bueno, tú estás en Diario Red y bueno, yo desde mi canal también desde el 1 de octubre de 7 a 10 de la mañana. Así que variedad, diferentes voces, nuevas voces y qué gusto que estés también en el matutino. Entonces empiezan conmigo a las 7 y luego se van a las 7:15 y luego regresan. Es la ventaja de los medios, de los nuevos medios, claro. Y ahí nos vamos campechaneando, que vayan así y acá. O claro, dos pantallas y va viendo una. Sí hay quien tiene dos pantallas a veces, eso sí se los creo. Sí. Yo veo los mismos comentarios. Yo soy de esos. No, yo tengo dos pantallas, así que no voy a tener dificultad para verlas a ambas. Y muchas felicidades por esos espacios. Yo también las felicito a las dos y un abrazo a Salvador. Gracias. Muy buenas tardes. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.